Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Buenas noches, gracias por el espacio, un saludo a la audiencia. Eduardo, de todo este proceso electoral, de lo que ustedes han venido registrando a través de Acción Ciudadana, de las irregularidades que se han dado, ¿qué es lo que más te preocupa? Bueno, yo creo que todo, o sea, no hay una parte que no sea preocupante, y digo esto porque hemos visto cómo el gobierno impunemente ha hecho propaganda utilizando recursos estatales, como el presidente ha salido este día igual de forma tan impune y tan fresca, violando la ley y la Constitución. Sacan encuestas que está prohibido en este momento hacerlo. Entonces, digo, no hay aspecto que no preocupe de lo que está pasando. O sea, y que podría, digamos, resumirse en que estamos en una abierta violación a todas las normas jurídicas que puedan haber en el Estado salvadoreño, y se hace la violación por el que tiene el poder y con total impunidad. Entonces, el punto es, el día de mañana, cuando se quiera violar derechos fundamentales, pues lo van a hacer, como ya lo demostraron que lo pueden hacer con el régimen de excepción. Entonces, digo, todo preocupa que la gente esté apoyando esto, que le ha dado el apoyo sin balancear el poder. Entonces, digo, es bastante preocupante todo lo que está pasando. El papel que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral en todo este proceso puede leerse como parte de la cooptación que tiene el presidente Bukele a prácticamente todas las instituciones del Estado. No sé si está cooptado totalmente el tribunal, ¿verdad? Pero que sí ha jugado un rol pasivo, hasta comparsa por momentos, eso sin duda. O sea, también recordemos que hay amenaza contra cualquier autoridad que no se alinee al presidente. O sea, ¿y a qué me refiero? En el caso del tribunal, acordemos que se aprobó una reforma al Código Penal de que si no inscribían la candidatura, iban a cometer un delito. Y sabemos que Nuevas Ideas hace antejuicios express, inmediatamente podían ser destituidos y el siguiente día pues ya estar siendo juzgados. Entonces hay una amenaza sin duda. ¿A tu juicio no tenía otra salida entonces el tribunal? Sí, o sea, no tenía de otra. Yo, si hubiese sido magistrado, yo renuncio al cargo, pues, o sea, no me hubiera sometido a ese tipo de presión, pero igual, no es lo mismo estar fuera que adentro. Entonces sí era bastante complicado para ellos, no solo por la reforma penal, sino que francamente podrían haberse inventado cualquier tipo de delito que se les imputara y hacerles el antejuicio, como digo, express, y estar desaforados. Entonces es una situación bastante compleja, pero con esto no quiero restarle responsabilidad al tribunal. O sea, no quiero llegar a eso, sino que lo que quiero decir es que hay una serie de incentivos a que las autoridades actúen de cierta manera, porque si no lo hacen, pues hay consecuencias. Pero sin duda el tribunal ha sido bastante pasivo en materia de justicia electoral, por ejemplo. Todas las violaciones con las que yo comencé mi intervención en este momento, que uso de recursos estatales, salen a hacer propaganda, presentan encuestas y aquí no pasa nada, eso obviamente tiene una responsabilidad del tribunal. Pero yendo más allá, o sea, ¿y si el tribunal sancionara, qué? O sea, ¿qué pasa? O sea, digo, no tiene otra consecuencia más que una multa que no van a pagar y que no les importa, porque estamos gobernados por un grupo de personas que no respetan las reglas. Eso es lo que sucede. Este día han pasado varias situaciones, desde la apertura tardía de algunos centros de votación. En algunos centros de votación también se les impidió a periodistas tomar fotografías. Eso pasó con una periodista de Voz Pública en Ciudad Corinto, Mexicanos. También una persona que fue retirada del centro Concha Viva de Escalón, si no me equivoco, porque estaba leyendo la Constitución de la República, entre otras cuestiones que han pasado. Como observador, ¿qué has podido registrar tú? Bueno, también se dio una situación que no sé en qué terminó, en qué derivó, que personas que estaban acreditadas para ser miembros de JRB, cuando llegaban les decían que ya no los necesitaban porque ya se había instalado la mesa. Entonces, el punto acá es quién tuvo el control para hacer eso y a quién colocaron.
O sea, si es gente afín al Partido Nuevas Ideas o qué tipo de ciudadano es el que ocupó el cargo que se dice que pasó. No sé cuán, digamos, grande fue esta situación, pero sí escuché varios centros que en varias urnas personas habían sido enviadas a su casa precisamente porque estaban ya conformadas las mesas. O sea, eso hay que ponerle atención, qué fue lo que pasó ahí. Y digo que hay que ponerle atención porque no sé cuán generalizado es, pero se escuchaba que en algunos centros de votación la policía estaba obstaculizando que la prensa estuviera o los observadores estuvieran en el escrutinio. Ya, entonces, o sea, no sabemos cuánto de esto, o sea, en cuántos centros puede estar pasando que no hay presencia de prensa o no hay observadores electorales. Entonces, si se tiene en mente que se conformaron de otra manera las mesas, no se deja estar a la prensa ni a los observadores, entonces eso puede, digamos, despertar sospechas de qué está pasando. Aunque digo, habría que ver la magnitud de esta situación, o sea, porque si son incidentes aislados, obviamente no van a tener un impacto en el resultado electoral, porque de hecho en la mañana, y tú lo has de haber notado, un delegado del Tribunal Supremo Electoral decía en un centro de votación que la prensa solo podía estar de 7 a 5 y sí, que a las 5 iban para afuera. Entonces, de hecho, el candidato también del FMLN, cuando le tocó votar, le dieron solamente 15 minutos. Sí. Eso yo no lo registré, por ejemplo, con el candidato Joel Sánchez del partido Arena, sí, porque yo estuve en otro centro de votación cubriendo. Esta es una irregularidad, obviamente, ¿no? Claro. Esto no está en la ley. No está que el candidato solo tenga 15 minutos para llegar y votar, pues, o sea, no dice nada de eso, pero el punto es que se dieron algunas irregularidades, algunas situaciones que, digo, habría que investigar la profundidad de estas, o sea, si en un 30% de los centros de votación, por ejemplo, pasó esto de que personas acreditadas no se les permitió integrar la mesa y se integraron de otra manera, o sea, eso habría que ver qué porcentaje, o sea, si fueran 30%, digo, eso ya tendría que llamar la atención. O si fuera un 10-15% de los centros de votación donde se impidió el trabajo de la prensa y de los observadores al cierre, en el escrutinio, también eso, digamos, tiene un impacto en el resultado. Entonces, eso habría que ponerle atención. Eduardo, ustedes han venido dándole bastante seguimiento al tema de la transparencia en los partidos políticos, sobre todo la parte del financiamiento político. Hay partidos como Nuevas Ideas, como el FMLN, que no han entregado esta información. ¿Cuál es el último reporte que tienen ustedes hasta el momento? Bueno, sí, efectivamente es ese. El partido Nuevas Ideas no entregó absolutamente nada de información financiera, es decir, no sabemos de dónde están financiando la campaña. Bueno, sí tenemos algunas, digamos, evidencias, por ejemplo, cuotas partidarias que le están cobrando a empleados públicos. De ahí están obteniendo recursos. Obviamente está la deuda política, que no sabemos si se la han pagado, pero igual tiene entre 12 y 20 millones de dólares de deuda política que puede usar para esta elección. Tiene financiamiento privado, pero no sabemos quiénes son los que lo están financiando. El FMLN está en situación similar, no entregó información, entonces no sabemos los fondos que tiene el partido para esta campaña electoral. De ahí el resto de fuerzas políticas, digamos, en general han entregado información, o sea, hay información de quiénes son sus financistas, cuánto han gastado, etcétera, pero, digamos, no tenemos el dato actualizado a esta fecha de dónde es que viene exactamente el financiamiento de las campañas, o sea, no tenemos ese dato. Pero, digo, el punto acá relevante, si se quiere, es que el partido mayoritario, que se puede convertir en partido hegemónico, no es transparente, no entrega la información, entonces desconocemos de dónde es que se financian sus actividades partidarias. Y la posibilidad también de que puedan ser recursos ilícitos. Es que se abre un abanico de posibilidades, desde las fuentes prohibidas que dice la ley, por ejemplo, casas de apuestas que estén financiando, puede ser algún gobierno o partido extranjero que financie la campaña, no se sabe, pueden ser recursos estatales, que ahí ya caeríamos en delito, porque estaríamos hablando de fondos públicos desviados para otros fines, no sabemos si el crimen organizado, o sea, porque hay que tener en mente algo de que una cosa son las finanzas del partido y otras son las finanzas de cada candidato. O sea,
El partido puede apoyar la campaña del candidato con cierta cantidad de recursos, pero luego es el candidato el que tiene que buscar de dónde complementa para la campaña. Y en esa medida, pues no sabemos de dónde pueden tomar recursos los candidatos, porque, o sea, los que están obligados por ley a revelar quiénes lo financian, es decir, a rendir cuentas, son los partidos. Los candidatos no. O sea, no están obligados por ley a hacer eso. Entonces, eso facilita que puedan ingresar recursos ilícitos, recursos públicos, a financiar una campaña de un candidato. Y no lo vamos a saber, o sea, digo, porque no están obligados a rendir cuentas. Y entonces es una situación... Un gobierno que es totalmente opaco. Aparte que no cumple con la ley de acceso a la información. O sea, ese es, digamos, el colorario, que el gobierno es poco transparente. Entonces, hace una situación bastante complicada, digamos, en términos de saber quiénes han financiado la campaña electoral en 2024. Eduardo, me gustaría también hablar un poco y conocer tu valoración sobre el voto en el exterior, tanto desde el diseño de la normativa, de la ley, donde se ha cuestionado algunos vacíos, como también el proceso y de cómo ha intervenido prácticamente nuevas ideas, copando prácticamente las facultades del Tribunal Supremo Electoral en todo esto. Bueno, en primer lugar, el tema de aprobarse tardíamente una regulación, porque creo que hay que abocarse a ese momento, se tardaron y esto hizo que el tribunal también retrasara el proceso de contratación de la empresa que le iba a proporcionar la solución tecnológica para el voto en el exterior. Luego tenemos que en la ley que se aprobó algunas cosas que fueron bastante cuestionables y que pueden ser todavía cuestionables. El tema de el no empadronamiento, el tema de que podían votar con pasaporte, que podía ser con documento vencido, que se asignaban los votos a San Salvador, los que votaban por internet, digamos, eso en la ley. Y lo otro es que, y esto lo hemos dicho en otros espacios, la falta de transparencia de la autoridad electoral en revelar mucha de la información, muchos de los datos sobre el voto en el exterior. O sea, a esta fecha no tenemos acceso a, por ejemplo, resultados de auditorías que se hubiesen hecho, donde se hubiese detectado algún tipo de anormalidad en el software o debilidad en el mismo software, por ejemplo. Entonces no hay datos, tampoco se conocen las formas de verificación para validar que fueron 180,000 ciudadanos en el exterior que votaron y que no hubo suplantación de identidad, que en realidad fueron 180,000 los votos, o sea, que no fueron bots, por ejemplo, haciendo el proceso de votación, no sé, o sea, tantas situaciones que pueden ocurrir, pero el punto es que no hay información del Tribunal Supremo Electoral que sea pública, que, digamos, aminore esos señalamientos, pues, porque no es estar en contra del voto en el exterior, sino que estar en contra de que no haya información de cómo se desarrolló todo el proceso. Ese es el tema con el voto en el exterior. Cuando en otros países le ha costado años la implementación de esta modalidad y muchas pruebas previas, ¿no? Claro, o sea, y tener mecanismos de seguridad, de auditoría, de información pública, eso es lo que ha faltado en esta oportunidad. Entonces, está, digamos, ese señalamiento o esa duda sobre el voto en el exterior. Eduardo, casi a las 9 de la noche no se conocen hasta el momento los resultados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es normal esto? No, ya tendría que comenzar el sistema o ahí en el sitio web del tribunal a mostrar poco a poco las actas que ya llegan y subirlas. O sea, si tienen, por ejemplo, 10 actas, pues esas actas ya deberían de estarse reflejando en el sitio web y ya tendría que mostrar cómo va el porcentaje de votos de cada candidato y cuánto es el total de votos. No sabemos, porque el tribunal no se ha pronunciado, qué es lo que pasa con el sistema de divulgación. Recordemos que esto no sería la primera vez que hay un problema con esto. Recordemos 2015 hubo un problema con la divulgación de los resultados, que no supimos en la noche cómo había quedado la votación. O bueno, sí se supo, pero no por medio del sistema de divulgación, sino que porque el tribunal comenzó a publicar de otra forma. Pero bueno, ahora hay menos diputados, ¿no? Esto podría agilizar un poco el proceso, se puede pensar. Sí, o sea, pero tal vez, no, porque a esta altura
creo que no tendríamos escrutados diputados, pero al menos presidente. Claro. O sea, diputados creo que todavía han de estar en la parte, perdón, de contar votos válidos a favor de cada partido, y luego viene la parte de contar preferencias. O sea, todavía falta para que terminen el escrutinio, pero al menos ya debería estar un porcentaje de actas arriba, porque recordemos que reciben el acta, la validan, tienen varios, imagino que así ha de ser ahora, varios operadores que reciben el acta sin saber de dónde es, ni qué centro de votación, ni qué partido es, solo verifican, digamos, los datos, si cuadran o no, y eso se sube. Eso es lo que tendría que estar ya, digamos, pasando, pero no hay datos. Incluso la página web estaba caída hace un rato, no sé si ya la levantaron. Probablemente sea por el tráfico que tiene en este momento en la página, que toda la gente quiere ver resultados. Pero el punto es, ¿ya había pasado esto? Sí, ya había pasado. O sea, y no estoy con esto justificándolo, ¿no? Ya había pasado que no tuviéramos resultados en el momento de lo que iba pasando. Ahí habría que preguntarle a la autoridad electoral qué pasó. O sea, ¿por qué no tienen los datos a esta hora? Como digo, tal vez no escrutado y subido divulgado. Pero algo preliminar sí, ya se tendría que tener. Sí, ya ¿no? tendríamos que tener a esta altura un 15% de seguro escrutado. Eduardo, ¿qué te dice a ti que sin información del Tribunal Supremo Electoral el presidente Bukele ya se proclame ganador de este proceso? Habría que ver la fuente de esos datos del presidente, porque, o sea, puede que diga, no, tenemos 85 y publicarlo. Puede que sea de boca de urna también, que tuvieron esa modalidad de recopilar datos del resultado a boca de urna. O sea, eso podría explicar, digo, porque ya en el pasado también otros partidos han tenido datos que en su momento pudieron, digamos, hacer públicos diciendo, miren, ya tenemos el resultado y hemos ganado, ¿verdad? Porque recordemos que siempre hay candidatos que se adelantan antes de que la autoridad electoral diga ganamos o ganó el partido, salen a declararse ganadores. Me acuerdo 2014 que el partido Arena salió a decir que había ganado, creo que también el FMLN. O sea, el punto es de que habría que ver si el presidente dijo esto a partir de encuestas en boca de urna, o sea, y esos son los datos que manejan, porque si fuera de otra manera, entonces estaría complicado el asunto, que el presidente ya sabía el resultado, solo faltara que contaran los votos, ¿verdad? O sea, eso sería complicado, que así estuviera. ¿Te referías a que la posibilidad de que el tribunal pudiese haberle dado sus datos? Pero es que yo creo que ni el tribunal los tiene todavía, o sea, si están todavía escrutando, no sé de dónde saca el presidente que tienen 60 o 50, 60 creo yo que dice, o 58, no me acuerdo. 58 dijo. 58. Pero yo creería que es por boca de urna, y con eso se han dejado ir y han dicho... De hecho, Sid Gallup también ya estaba dando de boca de urna algunos datos. Sí, me imagino que a eso va a ser la base. A la ley, ¿no? Sí, de seguro ellos hicieron esa recopilación que el presidente luego divulgó, ¿verdad? Que también la empresa ya lo había dicho. Entendería que por ahí puede venir el asunto. Eduardo, ya para ir finalizando, 5 años más del presidente Nayib Bukele, ¿qué escenario se puede configurar en términos democráticos, entendiendo que ha habido un deterioro importante en la democracia del país, aunque el presidente, pues, en la conferencia que dio ahora en la tarde dijo que El Salvador nunca había tenido democracia y que ellos estaban trayendo la democracia? Pero ¿qué escenario crees tú que se puede configurar en esos 5 años más, en términos institucionales y democráticos para el país? Bueno, se va a profundizar el autoritarismo, se va a profundizar digamos, en primer lugar, las posibilidades de que la violación de derechos fundamentales sea el pan de día, el pan de cada día, y no haya forma de prevenir ese tipo de violaciones o una institución que la pueda contrarrestar. Ese es un tema. Lo otro es que no haya debate, no haya participación ciudadana, sino que sea el gobierno por sí solo el que tome todas las decisiones como lo ha venido haciendo. O sea, porque creo que hay que decir algo.
esto sería darle continuidad a lo que hemos visto. O sea, esto de que no haya debate público, que sea el gobierno el que impone, el que haya violación de derechos fundamentales, el que las instituciones estén capturadas y no haya contrapesos, eso es lo que hemos vivido prácticamente estos 3 años del gobierno del presidente con su asamblea. ¿Pero prevés un escenario más complicado o prácticamente, digamos, algo similar a lo que ya hemos vivido? Yo creo que similar, pero, y esto lo he dicho de esta manera, en tránsito a una dictadura. Yo sí creo que vamos a eso. O sea, esto se va a profundizar porque ahora ellos van a sentirse totalmente legitimados. O sea, van a decir, ya ven, por tercera vez nos ratifican, que eso dijo ahora en la conferencia de prensa más o menos, nos ratifican. Entonces, es como un vía libre para hacer lo que quieran. ¿Ya? Y digo, poner en tránsito hacia la dictadura, porque aquí solo faltan un par de cosas. Yo siempre digo que ¿Qué cosas faltan a tu juicio? hay un manual no escrito del autoritario, del dictador. Llegan al poder por la vía democrática, manipulan las instituciones, manipulan la narrativa, controlan las instituciones, atacan a la prensa, atacan a sociedad civil, capturan, como decía, las instituciones y las manipulan a su favor, hacen reformas electorales para manipular el sistema, generan la reelección, ¿sí? Digamos, eso es lo que hacen y luego ya eliminan a la oposición, eliminan a la prensa, eliminan a sociedad civil. Entonces, a mi juicio, esto último es lo que falta. O sea, ya con esta elección inutilizaron el proceso electoral para tener alternancia. O sea, el proceso electoral ya perdió esa condición de que por esa vía vamos a tener un cambio de autoridades. No lo vamos a tener. Ya lo inutilizaron. Entonces, digo, ¿qué es lo que falta? Bueno, falta atacar a la prensa, pero ya en serio. O sea, digo, en serio, no es que esté viendo de menos lo que ha pasado, pero me refiero ya a perseguir periodistas, que también ya está pasando. Dice la situación. Sí, pero eso que sea ya, digamos, abiertamente. Cierre de medios, como pasa en Nicaragua, que se cierren organizaciones de sociedad civil. Bueno, universidades como en Nicaragua. Universidades que ataquen a las universidades, medios de comunicación. O sea, creo que solo eso falta. Ya, obviamente ya el camino para, porque ahí hay un elemento que no lo he mencionado, enquistarse en el poder, ¿sí? O sea que ya cambiaron las reglas, entonces todo va para que ellos tengan el control. Al vicepresidente le preguntan, ¿se va a postular una tercera vez el presidente? Y dice, en política no hay nada escrito. Ya, o sea, entonces, a lo que voy yo es que falta todavía que en resumen, que se enquisten en el poder, que haya reelección indefinida, que reformen la Constitución y la pongan a su medida, porque ahorita tienen ese problema, que como no la tienen a su medida, todavía se les puede decir esto es inconstitucional, está violando la Constitución, pero ponen una Constitución a su medida, entonces ¿quién les va a decir esto es inconstitucional? O sea, ya falta que terminen, que den, digamos, un golpe así de la mesa contra sociedad civil, prensa, academia, incluso algunas iglesias que puedan, digamos, no ser afines al gobierno. Entonces, eso creo yo que es lo que nos separa en este momento de una dictadura. Es eso lo que falta para que... Unos cuantos pasos más. Unos pasos más y estamos allá en Nicaragua. De hecho, solo una cosa breve. Varios nicaragüenses que están en el exilio, cuando nos escuchan lo que está pasando en El Salvador, nos dicen, nosotros venimos de su futuro, porque precisamente esto es lo que pasó en Nicaragua. La gente apoyaba, la gente los hizo ganar, ellos se capturaron las instituciones, manipularon el proceso electoral, eliminaron la independencia de poderes, y ahí está Ortega con una dictadura. Enquistado en el poder. Enquistado en el poder y que no sabemos cómo va a salir Nicaragua de ese problema. Y un pueblo reprimido que... No exacto, sabe, que al principio lo vitoreaba y lo claro. apoyaba y que ahora ya fue masacrado en las calles, o sea, digo, y que una encuesta, no sé quién la había hecho en Nicaragua, la popularidad del presidente, aceptación estaba abajo del 40%, o sea, mucha gente ya no está, digamos, apoyándolo. Entonces, el punto es eso, de que estamos en un desfiladero, ya en el precipicio autoritario
donde después no sabemos cómo vamos a salir como país. Eduardo, te agradezco mucho por tu tiempo y tu análisis, muy valioso. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Perfecto. Estamos pendientes de los datos del Tribunal Supremo Electoral. Diario El Mundo reporta que los miembros de la Junta